Telemax presenta. Todos los seres humanos vamos por una vía libre, pero lo interesante aquí es elegir el camino correcto. Comenzamos. Una persona que aún no haya encontrado confianza en sí mismo no podrá elegir adecuadamente con quién salir y por qué salir con esas personas. Nos lanzamos a los brazos de gente inadecuada sin realmente analizar si esa persona nos interesa de verdad o simplemente estamos llenando el vacío de soledad. Hoy en el programa Vía Libre el tema es amar después de una ruptura. Bienvenidos. Después de una ruptura. Yo creo que a todo mundo quien nos esté viendo, hombres, mujeres, las abuelitas, abuelitos que nos estén viendo, han de estar pensando, uy, me acuerdo de cómo sufrí después de aquella ruptura y creí que no iba a poder amar nunca más. Pero bueno, el día de hoy para hablar de ese tema le quiero dar la bienvenida a la terapeuta familiar Denise Ramos, aquí al programa. Buenos días. ¿Cómo la ves, oye? ¿Cómo la ves con ese tema? Que yo creo que es muy común, ¿no? Andarlo platicando y a todo mundo pues hay que aceptarlo, si nos ha pasado. Pero, ¿qué tiene que suceder, Denise, cuando terminas una relación y que puedas volver a amar? Para poder volver a amar. Sí. Para poder volver a amar necesitamos primero sanar, ¿sí? Sanar de esto que nos sucedió. Después de la muerte de una pareja, la ruptura amorosa o el divorcio es lo más doloroso que existe, ¿sí? Es más, es casi igual porque pierdes a la pareja, pierdes a esa persona con quien compartías mucho tiempo, muchos momentos de tu vida, entonces es muy doloroso. Hay muchas personas que tratan de brincarse, ¿sí? Okay. Brincarse una etapa y salir de una relación para a los meses entrar en otra relación y piensan que empiezan a amar, pero si no sanan, no pueden amar libremente, no pueden amar sanamente, empiezan a amar desde una persona enferma, ¿sí? Porque no sanó. Ahora, ¿qué sucede? Cuando alguien sufre una ruptura amorosa, un divorcio, siempre viene primero la negación de que sucedió esto, ¿sí? Yo he tenido pacientes que llegan y me dicen, sí, mi marido ya vive con otra, pero sigue siendo mi marido porque Dios nos unió y hasta que la muerte nos separe, entonces nos vamos a separar, pero para reencontrarnos, ¿sí? He tenido esas experiencias de personas que terminaron su relación, que ya están divorciadas y siguen usando la argolla matrimonial porque están en la negación permanente. ¿Pero ¿sí? que hay amor ahí o solamente es el aferre a esa relación? Es la negación. Nosotros los humanos tenemos un poderoso, maravilloso mecanismo de defensa que se llama negación. Cuando el dolor que experimentamos es demasiado fuerte y no lo podemos tolerar porque es demasiado fuerte, entra, ¿sí? Entra el mecanismo de defensa y que se llama negación y nos ayuda a soportar el dolor, a minimizarlo y al menos poder seguir viviendo, seguir respirando, porque si no colapsaríamos de tanto dolor. Ahora, este mecanismo de defensa tiene una función, su función es que actuar, estar ahí en tu vida mientras te haces más fuerte, mientras puedes soportarlo, ¿sí? Entonces, sirve, pero es para un tiempo nomás. Ese tiempo puede ser unos días, puede ser unas semanas, pero si ya tú lo usas y te quedas a vivir en él, como esta señora que les acabo de platicar, que seguía diciendo que era su marido, aunque viviera con otra persona y no lo viera, pero que hasta que la muerte los separara, porque se casaron por la iglesia. Porque se casaron por la iglesia, y que cuando ya murieran, entonces se iban a reunir. Este es un mecanismo de defensa, de negación, que la va a mantener en negación toda su vida, puedes durar ahí, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que hay personas que dicen, esto no me puede estar sucediendo a mí, esto no me está sucediendo a mí, yo no lo puedo tolerar, entonces se quedan ahí, a vivir ahí. Entonces, ¿qué sucede? Que es bueno darte cuenta que estás en negación y que te está funcionando y decir, ok, sí,
¿para qué sirve esto de que yo venga aquí a decirles qué sucede con nosotros? Es para que sepan que es normal, es natural pensar que no está sucediendo, que al ratito va a volver, sí se fue, pero al ratito va a volver con sus maletas. Sí, esto es negación y está bien, siempre y cuando no dure más tiempo del debido, ¿sí? Y hay un tiempo establecido así. Puede durar, es que lo que pasa es que puede durar de minutos a horas, a días, a semanas. Años. Si ya te pasaste y ya dura un mes, 2 meses, 3 meses, no es normal, ¿sí? Entonces tienes que empezar a buscar ayuda. Y es cuando entras, subes a otra etapa donde está el miedo, ¿sí? Entonces dices, ya salí de la negación, ya entiendo que me sucedió esto, ya entiendo que mi marido me abandonó, que mi esposa me abandonó, que terminé con este noviazgo, ¿sí? De años, ya lo entiendo, pero ahora tengo mucho miedo. Ajá. ¿Sí? Entonces esa es otra fase que pasa, a la cual pasas, que dices, tengo mucho miedo, que no voy a poder enfrentar la vida sola. Tengo mucho miedo de atravesar esto sola, porque lo que sucede aquí es que ves un mundo muy oscuro, ¿sí? Ves un mundo muy difícil y dices, yo no voy a poder. Entonces, ¿qué pasa? Que te paraliza el miedo y no haces nada. Y te quedas ahí esperando que suceda algo, ¿sí? O alguien te dé la mano y te rescate, ¿sí? Entonces, esa es otra fase de miedo. ¿Has conocido a alguien que ha tenido miedo en alguna relación después de terminar alguna relación? Sí, claro que sí. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? No se integran a lo demás, al círculo de amigas, le sacan la vuelta con pretextos, a última hora dicen, ay, no voy a poder por tal cosa, ¿no? Entonces, uno, amiga de esa persona, dices tú, la comprendo, o sea, está pasando por ese momento, ok, no importa que no vaya, pero que esté bien, ¿no? O sea, sí hay esas personas, se topa uno mucho y no sé si está uno actuando bien, hay que respetar. Vamos al corte, Denise, y eso lo desglosamos regresando del corte. Sí, uy, no, haz de cuenta. Estás viendo Vía Libre. Continuamos. Muy bien, se puso buena la plática en el corte comercial y le hago yo esta pregunta en el corte a Denise. A ver, ¿está uno bien o mal como amiga, como familiar de esa persona que está pasando por un bache, por un mal momento? O sea, ¿podemos ayudar? ¿Hasta qué grado? Sin involucrarnos, tomar partido o hacer algo malo que no debemos estar ahí. Pues, ¿qué hay que hacer? Claro que sí, nosotros como amigos, y si realmente queremos a esta persona, siempre mandarle el mensaje, ir a visitarla, ¿no? Ir a visitarla o visitarlo. Aquí estoy, ¿sí? Y hasta donde nos deje entrar. Si no quiere visitas o no nos quiere dejar entrar, igual tenemos que respetar, ¿no? Estas personas, obviamente, o si tú estás pasando por esto y sientes mucho miedo, enfréntalo, ¿sí? El miedo, cada vez que lo enfrentas, te vas fortaleciendo, ¿sí? Cada vez que te enfrentas a ese miedo, dices, aquí estoy, te fortaleces y te vas haciendo más fuerte. Y eso es lo que se necesita, fortalecerte, ¿sí? Y pasas a ese sentimiento de soledad. Me siento muy solo, me siento muy sola. Y aunque hay amigos, este es el problema de cuando tienes pareja, ¿sí? Cuando tenías pareja y de repente ya no la tienes. A veces tus amigos, tus hijos, tus papás, no tienes toda esta red de apoyo. Y a veces sigues sintiendo un vacío muy grande porque necesitas a esa persona que es tu pareja junto a ti, ¿sí? Entonces empiezas a sentir esa soledad y no quieres vivir en soledad. ¿Qué necesitas hacer? Las paces con la soledad. Necesitas empezar a hacer las paces con la soledad. Aunque sienta esto, aunque sienta este vacío, enfrentarte a la vida a pesar de sentirla. Y poco a poco empezarás a disfrutarla. ¿Qué hacen las personas cuando hay un divorcio? Empiezan a salir como locos a los bares. Hay personas, ¿no? Que quieren, hay de todo. Que ya pasaron esta etapa del miedo y ahora no quieren sentir la soledad. Entonces, como ya no tienen miedo, se van al bar, se involucran con personas. ¿Con quién sabe? Sí,
aventuras así como ¿por de qué un es día eso? para otro. Para ellas mismas o ellos mismos sentirse, ay, me voltean a ver, todavía tengo chicle y pega, o sea, es normal. En esta fase es no quiero sentir la soledad. No me quiero sentir solo y entonces empiezo a lo mejor, ahorita con el Facebook empiezan a chatear con muchas personas a la vez, ¿sí? O tener varios amoríos, se podría decir, o siempre estar inventando, ir aquí, ir allá y no sentir la soledad, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Lo mejor contra la soledad es ¿qué? Enfrentarla, sentirla y entonces empezar a interiorizar y decir, ¿sabes qué? Estoy bien conmigo mismo, ¿sí? Hacer las paces con la soledad, eso es lo que necesitamos hacer. ¿Qué sucede? Que muchas veces cuando estamos así empezamos a rechazar, ¿sí? Rechazar amistades. Amistades las vamos a... ¿Por qué? No las rechazamos realmente, sino que empezamos a platicarles y platicarles de lo que nos sucedió. Y esto... todos los hombres son iguales. ¿Cómo he escuchado eso? Entonces, ¿qué sucede? Que si tú me dices, ay no, Denise, mi esposo es muy buena persona, me ayuda. No, todos los hombres son iguales. Si yo sé algo de tu esposo, ¿quieres que te diga? ¿Sí? Entonces, ¿qué hace esa amiga? ¿Qué va a hacer esa amiga? No es que nosotros las rechacemos, sino que esas amigas se empiezan a ir de nuestro lado, porque como traemos mucha amargura y frustración, empezamos a repartir, ¿sí? Repartir. No, todas las mujeres son iguales, todos los hombres son iguales, las mujeres son unas brujas, los hombres son unos mujeriegos y son, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si tus amigos o las parejas con las que te juntabas también querían, por ejemplo, a tu pareja, a tu expareja, y tú empiezas a tirar tu veneno y a echarle a tu expareja, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que todas esas amistades se van a alejar de ti, ¿sí? Automáticamente no las tenemos que alejar, sino que se empiezan a alejar porque dicen, ¿sabes qué? Está llena de negatividad y a mí no me funciona, no me sirve y me está afectando hasta en mi relación. Porque tanto me habla mal de los hombres o de las mujeres que yo estoy empezando a pensar mal de mi marido o de mi esposa. Entonces, ¿qué pasa? Que estas personas, ¿qué tienen que hacer? Empezar a ver, estoy hablando mucho de lo que no me gusta o estoy sacando mucho en mi negatividad y es por eso que los amigos están ahuyentando. ¿Qué tienes que empezar a hacer? Empieza a hablar de tus sentimientos, ¿sí? No de lo que te pasó, deja lo que te pasó ya a un lado. Ahora empieza a hablar de lo que sientes, empieza a interiorizar y decir, me siento triste, me siento sola. Y las personas, ¿sí? Los que son realmente tus amigos, sí te van a apoyar, ¿sí? Empieza a dejar de tirar, ¿sí? De repartir toda esa negatividad que traemos, ¿sí? Y luego aparte, Denise, aquí como que voy a meter un poquito la cuchara, hay muchas personas que empiezan a despepitar, como luego decimos, ¿no?, la palabra, a soltarle toda la información, los pros, contras de la expareja, etcétera. Entonces ellas mismas están como que cavando su tumba, ¿no? O sea, soltándole a la gente todo, que sea del conocimiento público. Entonces, de lo que se trata es de salir adelante, pues no echarle más tierra y más tierra. Y aparte hay que saber con quién va a platicar uno esas cosas. Exactamente. Porque si no, damos tela de dónde cortar y se hace más chisme, se hace más dolorosa la situación. Parte de este duelo también es la fase de ira, mucha ira. En algún seminario que hubo para divorciados, dice una mujer, en una ocasión vi a mi esposo en un parque con su nueva novia, ¿sí? Y lo que quería hacer yo era pasarles con el carro por encima, ¿sí? Y eso es lo que siente una persona, esas ganas de hasta matar, ¿sí? De destruir a su expareja, de que le vaya mal. Es normal, ¿sí? Y hay que aceptar, siento mucha ira, ¿sí? Es normal sentirlo, no actuar, ¿sí? En base a lo que sentimos. Ponchaduras, ¿no?, de llantas, rayadura de carros, etcétera. Vamos al corte comercial y regresamos. Calmen la ira. Oye, dicen por ahí que todos los hombres son iguales y no es cierto, hay unos peores.
escuchando Vía Libre. Continuamos. Ay, nos quedamos en el tema de la ira, que sí es cierto, es muy conocido que suceden muchas cosas por ira, por explotar en contra de la expareja, aunque haya pasado mucho tiempo, pero si tienes la oportunidad, a soltarle veneno, o sea, hacer algo para molestarlo y sacarlo de onda, ¿no? Sí, y claro que ahí es cuando dañamos mucho a los hijos, mucho los dañamos porque como estoy muy enojada con mi expareja, entonces no le presto a los hijos, les hablo mal a mis hijos de mi expareja. Los hijos ya de por sí están viviendo su duelo, están viviendo su propia proceso y nosotros todavía con el nuestro los afectamos y los atacamos. Entonces es muy importante considerarlos y lo otro es decirles una y otra vez que no es su culpa, porque los niños todo piensan que es su culpa. Sí, fue mi culpa, fue y mi culpa. Y aquí entra también la culpa, el sentimiento de culpa, ¿sí? ¿Por qué no hice esto? Pude haber hecho esto y lo que pasa es que no le hacía su desayuno temprano y lo que pasa es que no lo esperaba cuando llegaba. Sí, es que llegaba a la 1 de la mañana, pero no lo esperaba. Ay, pues así con sí. Entonces, ya que pasó la ira, sí, esta fase de ira, llega un sentimiento de culpa, de que pude haber hecho esto y no lo hice, ¿sí? Y a veces en ese sentimiento de culpa queremos... Lo malo de esta fase es que decimos, o sea que si hago esto va a volver a mí. Y entonces a veces los buscamos o las buscamos y decimos, voy a cambiar esto, voy a cambiar, y queremos negociar, ¿no? Y gente así vuelve, ¿eh? Hay gente que sí vuelve, ¿no? Sí vuelve, pero a veces no cambia, ¿no? Sí, entonces, no, si no sanas, no cambias. Si tú en esta fase vas y buscas a tu expareja y le dices, es que yo hice esto, por favor, y empiezas a negociar, volver, ¿sí? No has sanado. Entonces vas a volver a hacer lo mismo. Y exactamente lo mismo que los hizo terminar la primera vez, los va a hacer terminar esta vez. Ahora, muchas veces no vuelves, ¿no? Y nomás te haces daño. Lo otro es el sentir el rechazo, ¿sí? Me siento rechazado, me siento poca cosa, mi autoestima está por los suelos. ¿Por qué? Porque nadie me va a querer. Si mi pareja que vivía conmigo, que me veía, que me conocía, no me quiere, ¿cómo me va a querer otras personas? Ajá. Entonces es un sentimiento de rechazo, de baja autoestima muy fuerte que también tenemos que combatir, ¿sí? ¿Qué sucede aquí? Viene la aflicción, ¿sí? Viene también una fase de una tristeza desoladora, ¿sí? Mucha tristeza, y es ahí donde no tienes ganas de, que no duermes, no tienes ganas de comer, sientes un vacío en el estómago, hasta te duele el estómago de hambre que te dice, oye, dame de comer, pero no sientes apetito, no sientes ganas de comer, sientes un nudo en la garganta que te impide comer. Muchas personas que han tenido una ruptura amorosa bajan de 8 a 20 kilos. Mira, ¿sí? No, nos hace falta demasiado. Es muy poca la gente que subo de peso. Hay personas que sí suben de peso por el hambre emocional. Les da comer, ¿no? Sí, les da por comer para aliviar el dolor. Pero cuando estás en esta etapa de la aflicción, de este sentimiento de tristeza desolador, ahí la mayoría, ¿sí? No siente ganas de comer. Entonces es parte también del proceso y hay que vivirlo porque estamos subiendo, estamos sanando, estamos procesando este dolor, ¿sí? Y después de esto llega un momento de liberación, ¿sí? Que este es el más importante, ¿sí? Porque es cuando ya soltamos y decimos, ¿sabes qué? Suelto, lo suelto, lo dejo de buscar, dejo de ver si está en línea en WhatsApp, dejo de ver su Facebook, dejo de ver su Twitter. Suelto a mi expareja, suelto la necesidad de tenerlo, suelto el miedo, suelto el dolor, me libero, ¿sí? Es esta parte donde dices, si todavía traes el anillo de compromiso o de la argolla de matrimonio, la tiras por el... Véndanlo, sí. Véndanlo. Sí, lo vendes para... Empeñenlo, qué sé yo, ¿verdad? Digo, sí, lo vendes y si era muy caro, pues te vas de viaje bien a gusto, sí, ¿verdad? Claro. Entonces es esta parte de liberación, de empezar a fortalecer otra vez tu autoestima, trabajar en ti, cuidarte a ti, porque si eras esa persona que siempre estuviste cuidando a tu pareja y haciendo todo por tu pareja y de repente te encuentras sola, ¿a quién cuido? Cuídate a ti. Primero. ¿Sí? Nútrete a ti. Empieza a hacer cosas que te gusten a ti, porque hay personas que terminan una relación y empiezan a cuidar de otros.
para no sentir igual, ¿no? Sí. ¿Qué necesitan los hijos? Ese ¿Qué hueco necesita vacío. mi suegra? Hasta la suegra la cuida, ¿no? ¿Qué necesita? Sí. ¿Qué necesita todo el mundo? Y se olvidan de sí mismos. Es cuidarte a ti. Una vez que aprendiste a amarte, a cuidarte, a quererte, entonces es cuando has sanado. Y esto puede ser un proceso de 1 año, de 2 años. Cuando ya estás completa, cuando no te falta un hombre o una mujer, ahí es cuando lo puedes traer a tu vida. No antes, no a las semanas de que terminaste, no a los meses, porque vas a repetir los mismos errores. El mismo cuando patrón. ya pasaste por todo esto, aprendiste, ¿sí? Te fortaleciste. Empezaste a soltar todo eso que antes hacías, todo eso que todos esos dolores, los sueltas y entonces ya estás lista para empezar a amar de nuevo. Amar, porque sí se puede. Claro que No se es puede. cierto que, ay, se va a acabar el mundo, no va a haber nadie en el mundo que se fije en mí, que me fije en él. No es cierto. O sea, la vida hay que aprovecharla, hay que vivirla, hay que sufrir los errores, las caídas que tengamos, pero lo importante es vivir cada proceso para poder pasarlo. Y levantarnos, para podernos levantar. Sí me caí, sí me tropecé, sí dolió, ¿sí? Aceptar que duele. Para poder curar tenemos que aceptar que duele. Para curarnos de algo tenemos que aceptar que estamos enfermos. Entonces, lo curamos, lo vivimos, duele, pero no te va a matar, ¿sí? Dale. Entonces, ya cuando sanaste, te vas a sentir tan bien que vas a decir, ok, ahora sí puede entrar alguien a mi vida. Y entonces, como ya estás sana, no buscas una relación insana, buscas otra relación con una persona completa, sana, ¿sí? Y ya buscas un compañero, una compañera de vida, pero Ay, no Denise, algo que suena muy sustituya al ex, ¿sí? Así es, ahí quedó. Hay que sanar uno, primeramente por dentro, para darnos esa oportunidad de volver a amar y seguir por esta vía libre. Muchas gracias, Denise. Gracias. Hasta la próxima.